en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Gloria a Dios. Capítulo 3, verso 16. Vamos a mirar un texto bien conocido por todos aquellos que aman el estudio de la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. Oremos, hermanos, para que Dios nos hable en esta tarde conforme a su propósito y a su voluntad, y podamos ser edificados en su palabra. Señor Jesucristo, Padre Celestial, adoramos y glorificamos tu nombre. Te bendecimos, oh Señor. Estamos delante de ti porque deseamos, Señor Jesucristo, cumplir tu propósito, cumplir, Señor Jesús, tu voluntad a través de la palabra y a través del aprendizaje de ella misma. Danos gracia, danos sabiduría en esta tarde, Señor, conforme a tu voluntad. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor Jesucristo. Bien, hermanos, vamos a iniciar un tema nuevo en este día. Gloria al Señor, el cual lo hemos titulado Fundamentos de Fe. Amén. Fundamentos de fe. Vamos a mirar, hermanos, realmente en qué está fundamentada nuestra fe. Bendito el nombre del Señor. Recuerde que el fundamento es la base de toda construcción. Amén. Un edificio, una construcción, hermano, sin un fundamento, sin unas bases sólidas, entonces se viene abajo. Nosotros como cristianos, amén, como miembros de la iglesia del Señor, entonces tenemos unos fundamentos, tenemos unas bases, tenemos unos principios. Y este fundamento de fe está basado, hermano, en la palabra de Dios. Gloria al Señor Jesús, en la palabra de Dios. Creemos, hermano, como dice la Biblia, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Es decir, que para nosotros, hermanos, no existe otra autoridad, amén, superior o por encima de la Biblia para el fundamento bíblico, para el fundamento de nuestra fe, amén, para nuestra edificación como cristianos. Quiere decir que todo lo que nosotros creemos, todo lo que nosotros profesamos, todo lo que nosotros hacemos, gloria al Señor Jesús, está basado en la Biblia. La Biblia para nosotros, entonces, es la máxima autoridad. Gloria al Señor espiritual. Toda doctrina, todo fundamento, toda exhortación, todo consejo, gloria al nombre del Señor Jesús, todo principio está basado en las santas escrituras, en la Biblia. Consideramos que la Biblia es nuestra autoridad, entonces, en cuanto a la palabra. Gloria al Señor Jesús. Y si hablamos un poquitico de la Biblia, hermanos, si hablamos un poquitico de la Biblia, podemos decir que la Biblia ha sido el libro, o es el libro que más ha sufrido y más ha sido difamado, contradecido y también malinterpretado desde que existe la escritura humana. Desde siempre, hermano, la Biblia ha sido cuestionada por la humanidad y también
por todas aquellas personas que no han conocido a Dios. La Biblia ha sido atacada como ningún otro libro jamás lo ha sido. Sin embargo, la Biblia, hermano, gloria al nombre del Señor Jesús, ha ministrado y sigue ministrando la palabra a millones y millones de personas en todo el mundo a través de toda la historia, a través de toda la historia. Gloria al Señor. No se ha escrito un libro superior a la Santa Biblia. No se ha escrito un libro, hermano, superior. Un libro que haya producido un impacto tan grande. Un impacto tan grande, gloria al Señor Jesús, sobre la raza humana. No se ha escrito un libro que haya sido tan leído. No se ha escrito un libro que haya sido traducido a más idiomas que la Santa Biblia, que ha sido traducida, hermano, en muchos idiomas a través del tiempo y a través de la historia. Han tratado de destruir la Biblia, hermano, pero no han podido ni lo podrán. La Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, pero dice el Señor, pero mi palabra no pasará. Gloria al Señor Jesús. La Biblia, hermano, comenzó entonces primero a escribirse en tablas de piedra. Bendito el nombre del Señor Jesús. El dedo de Dios comenzó a escribir la ley en las tablas que le fueron dadas a Moisés. Luego fueron inventándose otros materiales en los cuales se pudiera escribir la palabra de Dios, cueros, telas, pergaminos, papel, bendito el nombre del Señor, y ahora la Biblia tal cual la conocemos. Inicialmente fue escrita a mano, luego de que se inventó el sistema de la imprenta. Fue el primer libro, hermano, que se usó, gloria al nombre del Señor Jesucristo, para la invención de la imprenta. Así que la Biblia como libro, gloria al Señor, ha venido cruzando los tiempos y las épocas. Gloria al nombre del Señor Jesús. La Biblia es una colección de 66 libros. Se han incluido algunos libros en la Biblia, conocidos como los libros apócrifos o libros no inspirados, pero realmente no han sido aprobados en el verdadero canon de la palabra de Dios. Han intentado quitar cosas también, pero sobre ello la misma palabra de Dios tiene una maldición y dice que hay de aquel que ponga o quite a las palabras escritas en esta profecía, y dice la Biblia que entonces todas las plagas que están escritas allí vendrían sobre esa persona que hiciera eso. Gloria al Señor. Entonces la Biblia contiene 66 libros, porque la palabra Biblia significa biblioteca. Amén. Quiere decir que es el conjunto de varios libros. En la Biblia encontramos libros históricos. En la Biblia encontramos libros poéticos. Gloria al Señor. En la Biblia encontramos libros proféticos. Encontramos los evangelios. Encontramos cartas y encontramos también libros poéticos como el libro de los Salmos, como el libro de Eclesiastés, como el libro de Cantares y aún el libro de Salomón. Gloria al Señor, que es los proverbios de Salomón. Gloria al Señor. Libros históricos como el libro de Génesis, como el libro de los Hechos de los Apóstoles, como los libros de Reyes, de Crónicas, de Samuel, que son libros históricos. Gloria al nombre de Jesús. Encontramos también las cartas
del apóstol Pablo, las cartas de Juan, las cartas de Pedro, gloria al Señor Jesús. Encontramos los evangelios, gloria al nombre de nuestro Dios, los 4 evangelios que nos hablan y nos narran todo lo que tiene que ver con el nacimiento, la vida, la muerte, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. 40 autores, o al menos 40 autores diferentes, en 3 idiomas diferentes y en 3 continentes diferentes, en un periodo de 1600 años. Y lo más maravilloso, hermano, es que todos estos autores, en diferentes épocas, en diferentes circunstancias, en diferentes condiciones, todos ellos escribieron, inspirados por el Espíritu Santo, como leímos ahorita en la carta a Timoteo, que dijo Pablo: toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Gloria al Señor Jesús. Amén. Y lo más maravilloso es que ninguno de esos autores se contradice. O sea, el apóstol Pablo no pudo llamar a algún otro escritor, a Isaías o a alguno de los otros, a preguntarle. O Salomón no se pudo contactar con Juan y decirle: ve, ¿qué vas a escribir vos o qué escribo yo? No, porque fueron épocas, hermano, 1600 años, imagínense. Y cada uno escribía bajo la unción del Espíritu Santo y Dios les inspiraba. Uno mira, por ejemplo, en algunos profetas que ellos cuando comienzan a escribir siempre usan la misma frase: y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, escribe. Y entonces ellos comenzaban a escribir lo que el Espíritu de Dios les decía que escribieran. Gloria al Señor. Y muchos de ellos, dice la palabra, que indagaron, que investigaron, que escudriñaron cuándo era el cumplimiento de lo que estaban escribiendo, porque quizás no pudieron entender a fondo lo que ellos mismos estaban escribiendo, porque gran parte de lo que ellos estaban escribiendo allí en la palabra ni siquiera era para su época, sino para otras épocas, para otras personas, en otros lugares y en otros tiempos. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Ahora, ¿de qué trata la Biblia? La Biblia trata de varias cosas. Primero, describe el origen de todas las cosas. La Biblia describe el origen del ser humano y la Biblia describe también el origen del pecado, la caída de la raza humana. La Biblia no trata tanto de la historia de la humanidad, no, trata es de la historia, de las promesas de la palabra de Dios, de la manera como Dios ha tratado con el hombre. Trata en parte de la historia del pueblo de Israel. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y describe cómo Dios estableció un pueblo en esta tierra, un pueblo que lo conociera, un pueblo que lo amara, un pueblo que le sirviera. Y cómo desde el principio Dios quería extender ese llamamiento no solamente a una familia, no solamente a un pueblo, sino a toda la humanidad. De manera que una de las veracidades de la Biblia es la existencia del pueblo de Israel. Una de las mejores formas de comprobar la veracidad de la Biblia es la existencia del pueblo de Israel. Porque en la Biblia encontramos cómo Dios llama a un hombre y cómo conforma una nación, y a pesar de que han pasado 6,000 años, esa nación todavía existe.
Esa nación todavía está en esta tierra y es una nación poderosa. Y precisamente en la Biblia encontramos la ley para esa nación. Gloria al Señor. La ley civil, la ley ceremonial y la ley moral. Gloria al Señor. Esa existencia de esa nación, la existencia de ese pueblo, es una de las demostraciones de la veracidad de la Biblia y de la palabra de Dios. Gloria al nombre del Señor. Otra de las demostraciones de la veracidad de la Biblia y de la palabra son los estudios arqueológicos, el cumplimiento de las profecías. Amén. Y que todo lo que la Biblia menciona tiene cumplimiento arqueológico, lo han descubierto, lo han investigado y se han cerciorado de que es verdad. Hay pruebas científicas de que el mundo sufrió una inundación de agua. Hay pruebas, hermano, arqueológicas de los pueblos que menciona la Biblia que ya pasaron, pueblos como Sodoma y Gomorra, entre otros. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Y otra demostración de la veracidad de la Biblia, hermano, es la existencia de la iglesia. El hecho de que la iglesia esté existente a través de tantos años y que millones y millones de personas a través de la historia y en todo lugar han creído a esa palabra y han sufrido una transformación en sus vidas, porque la palabra de Dios, hermano, produce una transformación profunda en el corazón de aquel que la vive. No solamente de aquel que la lee, sino de aquel que la vive. Gloria al Señor Jesús. Y la prueba más grande y más veraz, hermano, de la Biblia, de la palabra de Dios, es el hecho de que nuestro Señor Jesucristo estuvo en esta tierra. Las pruebas de que Él estuvo en esta tierra, de que predicó un mensaje de salvación, de que fue a la cruz del Calvario. Nadie puede negar, hermano, que Jesucristo estuvo en esta tierra y que fue a la cruz del Calvario y fue a la tumba y luego resucitó. Si usted fuera hoy, hermano, a la tumba del Señor Jesucristo, en la entrada encontraría un letrero que dice: no está aquí, ha resucitado. Gloria al nombre del Señor Jesús. No está aquí, ha resucitado. Nadie puede negar, hermano, que el Señor Jesucristo haya resucitado. Vea, hermano, la resurrección del Señor Jesucristo fue algo tan impactante para la humanidad que desde el mismo momento en que el Señor murió, los hombres y el diablo quisieron ocultar, hermano, que el hecho de que Él iba a resucitar. Tenían tanto miedo los líderes religiosos en su época que se hablaba acerca de la resurrección de Jesucristo, porque Él había dicho que iba a resucitar, que se iba a levantar, que ellos en la tumba pusieron una piedra gigante que no se podía mover fácilmente. Se necesitaban muchos hombres para mover esa piedra que pusieron en la tumba del Señor, porque la tumba del Señor era una cueva. Era una cueva, hermano. Era nueva, ahí no habían sepultado a nadie antes, pero los cementerios en esa época se usaban así, como unas cuevas, y allá se metían a las personas, una cueva parecida a la de Lázaro. Lázaro también fue sepultado en una cueva y lo taparon con una piedra. Entonces, el Señor fue llevado a esa cueva y pusieron una roca gigante que la tuvieron que mover entre muchos hombres. Y no solamente pusieron esa piedra, sino que pusieron una cantidad de soldados a que cuidaran y vigilaran
esa piedra que nadie la fuera a mover, porque ellos pensaban que los discípulos del Señor iban a ir a remover la piedra y que iban a sacar el cuerpo para decirle a la gente que había resucitado. Pues precisamente, hermano, el día que el Señor resucitó, esa piedra, hermano, se movió a un lado, como si hubiera habido un ángel ahí que la hubiera corrido. Y todos los hombres que estaban ahí, los soldados que estaban en ese lugar cuidando, hermano, esa tumba, se fueron hacia atrás y salieron corriendo y fueron donde sus líderes, donde sus comandantes, donde los religiosos, a decirles lo que había pasado. Quiere decir que los primeros que supieron de la resurrección de Jesucristo fue un grupo de soldados, por decirlo así, impíos. Un grupo de hombres pecadores que no creían en el evangelio, que no habían creído en Jesucristo, pero ellos vieron cuando la piedra se removió, que pudieron sentir esos hombres. Entonces se imagina, hermano, una roca de ese tamaño moviéndose y ellos no veían quién la estaba moviendo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Salieron huyendo, salieron corriendo, hermano, y comenzaron, ellos fueron los primeros que comenzaron a testificar de la resurrección del Señor Jesucristo ante sus comandantes, ante los religiosos, ante el sacerdote, y comenzaron a decir que Jesucristo había resucitado y comenzaron a contar lo ocurrido. Fueron los primeros que comenzaron a testificar. Pero como fueron los primeros que comenzaron a testificar, dice que inmediatamente les ofrecieron dinero para que no dijeran más eso, para que guardaran silencio, o para que por lo contrario dijeran que los discípulos de Jesús habían ido y los habían derrotado y los habían entonces llevado y habían movido la piedra y se habían llevado el cuerpo del Señor Jesús. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Y desde ese entonces, hermanos, comenzaron a decir por todas partes y en todo lugar. Por eso es que el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos que ellos tenían que dar testimonio de su resurrección, porque la resurrección de Cristo es el acontecimiento más trascendental que podemos encontrar en la palabra, hermano. Porque si el Señor Jesucristo no hubiese resucitado, entonces no existiría el cristianismo, no existiría, hermano, el evangelio, no existiría la salvación, porque en la cruz del Calvario se pagó el precio por tu salvación y por la mía, y el sello de esa salvación fue la resurrección de Cristo de Jesús de entre los muertos. Por eso es que nosotros somos bautizados en agua, porque el bautismo en agua tiene una doble simbología: muerte, pero también resurrección a una nueva vida, porque somos sepultados para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo se levantó de entre los muertos, nosotros también seamos levantados a una nueva vida. Y el hecho de que haya tantas millones de personas que creemos en la resurrección de Jesucristo, que la Biblia narra la resurrección de Jesucristo y cómo cada uno de los apóstoles, de los discípulos del Señor, salieron por todo el mundo predicando ¿qué? La resurrección de Jesucristo de entre los muertos. El ministerio del apóstol Pablo se centró en la predicación de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Pero hermanos, el Señor no simplemente se quedó con el testimonio de ellos. Dice que cuando el Señor se levantó de entre los muertos, se dejó ver de sus discípulos, se dejó ver de las personas.
Y no solamente el testimonio de la resurrección de Jesucristo, sino la resurrección de muchos santos, porque el día que Cristo murió en la cruz del Calvario, hermano, dice la Biblia que muchos santos se levantaron de los sepulcros. Usted se imagina, hermano, cómo fue esa situación en toda esa nación, en toda esa ciudad, viendo gente que hacía tiempo se había muerto y ahora verlos por allí caminando. ¿Qué estarían predicando? ¿Qué estarían anunciando? ¿Qué estaría diciendo esa gente por todo lugar, por todo ese país, por toda esa nación que habían estado muertos y ahora habían resucitado? Y no solamente eso, la gente comenzó a ver al que habían crucificado en el Calvario caminando, resucitado. La resurrección de Jesucristo, hermano, bendito el nombre del Señor, es la evidencia grande y maravillosa, hermano, de la veracidad de la palabra de Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. Es la veracidad de la palabra de Dios. La Biblia entonces nos habla de los orígenes del universo, nos habla de los orígenes del hombre, nos habla de la creación, nos habla del origen del pecado, pero sobre todo nos habla de aquel que ha traído la solución al pecado, de aquel que nos ha redimido, que nos ha salvado y nos ha transformado y nos ha prometido la vida eterna. Gloria al nombre del Señor Jesús. La palabra Biblia se deriva de una palabra griega, biblión, que traduce el libro y al mismo tiempo traduce biblioteca, porque es el conjunto, gloria al Señor, el conjunto de 66 escritos. Amén. De 66 escritos por más de 40 escritores. Gloria al Señor. También se conoce como la palabra de Dios, como las escrituras, como el libro del pacto, como el libro de los preceptos, como el libro de los juicios y como el libro de los estatutos o de los mandamientos de Dios. Amén. Gloria al Señor Jesús. Y la Biblia es única. No existe, hermano, otro libro comparado a la palabra de Dios. No existe otro libro comparado a la palabra de Dios. Gloria al Señor Jesús. Escrito, como les decía antes, en un periodo de 1600 años, a lo largo de 60 generaciones, por más de 40 autores, y entre ellos hubo reyes, campesinos, filósofos, pescadores, poetas, estadistas o gobernantes y eruditos. Por ejemplo, Moisés era un líder, amén, un hombre capacitado, instruido en las mejores academias o instituciones educativas de su época en Egipto, que Egipto era un imperio para esa época. Josué fue un militar, amén, un militar. Salomón, un rey. Amós, un pastor. Nehemías, un copero. Daniel, que fue primer ministro en Babilonia. Pedro, un pescador. Mateo, un cobrador de impuestos. Pablo, un rabino. Lucas, un médico y periodista. Imagínense, y en circunstancias diferentes. Vea, por ejemplo, Moisés escribió desde el desierto. Jeremías desde una prisión, al igual que el apóstol Pablo. Daniel en un palacio. Gloria al Señor Jesús. Lucas mientras viajaba. Juan en una isla, y así sucesivamente en diferentes lugares. Salomón y David desde su reino, que David también escribió desde una cueva.
Imagínense las circunstancias en las que la palabra de Dios fue escrita. David escribió en tiempos de guerra. Salomón escribió en tiempos de paz. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Y bajo diferentes estados de ánimo. La Biblia fue escrita, hermanos, en 3 continentes diferentes, en Asia, en África y en Europa. Y fue escrita en 3 diferentes idiomas, en hebreo, en arameo y en griego. Gloria al Señor Jesús. O sea que la palabra de Dios, hermano, es inigualable. Es inigualable. No existe otro libro tan veraz. Y la palabra de Dios, hermano, testifica de uno que está al lado de aquel que está leyendo su palabra. Cuando usted lee la Biblia, hermano, el autor de ella está presente. Y habla de uno que ha entrado en nuestro corazón y que puede entrar en tu corazón, mi amado amigo, mi estimado hermano, y tener una transformación profunda en tu vida y en tu ser. Gloria al Señor. Pero lo más maravilloso, hermano, de la Escritura como fundamento de fe, porque si no existiera la Biblia, ¿qué creeríamos nosotros? Seríamos iguales a los pueblos paganos, que solamente tendrían una cultura, un folclore o unas creencias dogmáticas basadas en algo que no es veraz. Bendito el nombre del Señor. ¿Qué sería de nosotros sin la Escritura? ¿Qué sería de nosotros sin la palabra de Dios? ¿Qué sería de nosotros sin esta maravillosa verdad? Pero ahora tenemos entonces la Escritura, hermano, en nuestra mano. Y esta Escritura, dijo el Señor Jesucristo, es la que da testimonio de mí. En esta Escritura y en esta palabra encontramos la verdad. En esta palabra encontramos, hermanos, la vida eterna. En esta palabra encontramos, hermanos, al autor de la vida. Conocemos a nuestro Dios. Por esta palabra sabemos que hay un solo Dios, que hay un solo creador. Gloria al nombre del Señor. Un solo sustentador. Un Dios santo, sublime y maravilloso que se llama Jesucristo. Entonces dijo el apóstol Pablo que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir, es útil para instruir, pero para instruir en justicia, para instruir rectamente. Vea, hermano, usted en la Biblia encuentra consejos para todo, consejos de vida, encuentra consejos para hacer negocios, encuentra consejos para ser esposo, encuentra consejos para ser una buena esposa, encuentra consejos para ser un buen padre, para ser un buen hijo, para ser un buen empleado, para ser un buen gobernante. Usted en la Biblia, hermano, usted se lee el libro de Proverbios y el libro de Proverbios le enseña a usted, hermano, cómo hacer 1000 cosas en su vida. Gloria al nombre del Señor. Lo que pasa es que nosotros nos acostumbramos solamente a leer los salmos. Pero usted se pone a leer el libro de Proverbios, hermano. El libro de Proverbios le enseña a usted hasta cómo hacer un negocio. Imagine que el libro de Proverbios le dice a usted, hermano, que cuando usted vaya a comprar algo, diga que es malo. Y si lo va a vender, diga que es bueno. Ve el consejo tan sencillo para un negociante. Usted ha conocido a alguien que vaya a vender algo y diga, no, esto es muy malo. No, pues todo el que va a vender dice que es muy bueno. Y la misma Biblia dice que lo haga así. Bendito el Señor. Cuando compres, hermano, di malo es, malo es. Y cuando vendas, di bueno es, bueno es. Gloria al nombre del Señor Jesús. La Biblia tiene, hermano, consejos para todo lo que usted vaya a hacer en la vida. Por eso dice, a fin
de instruir al hombre para toda buena obra. Gloria al nombre del Señor Jesús. Quiero mirar, hermanos, algunos textos de la palabra muy maravillosos que nos enseñan acerca de esta escritura maravillosa. Dice el libro de los Salmos, el capítulo 19 y el verso 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Gloria al Señor. Y dice la escritura, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dice, las palabras de Dios alumbran, hacen sabio al sencillo. Y mire el consejo del salmista para la juventud. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Gloria al Señor Jesús. Dice también en el libro de Proverbios, gloria al Señor, en el capítulo número 30 y el verso número 5. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. Gloria al Señor. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. Gloria al Señor Jesucristo. También Isaías, hermano, nos da una exhortación maravillosa de la palabra de Dios en el capítulo número 40 y en el verso número 8. Dice así, gloria al Señor. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Escuche bien. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Cuándo pasará esta palabra, hermano? Nunca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Gloria al Señor. Y entonces, hermano, dice el apóstol Juan en el capítulo 5 y en el verso 39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad las escrituras. Gloria al nombre del Señor. No tenemos, hermano, otra autoridad por encima de la palabra de Dios. El mundo puede inventar muchas leyes, el mundo puede inventar muchas cosas, los poetas pueden escribir los libros más hermosos, pero ninguno de ellos con la autoridad que tiene la palabra de Dios, una autoridad transformadora. Y es tan trascendental la escritura y tan trascendental la palabra de Dios, hermano, que esa palabra puede transformar tu corazón y que esta escritura puede transformar tu vida. Qué maravilloso es tener la palabra de Dios, hermano. Qué maravilloso. Y sobre esta escritura y sobre esta palabra vamos a mirar, hermanos, entonces los fundamentos de nuestra fe, porque todo fundamento está basado en esta palabra. Toda doctrina, todo fundamento, todo principio, hermano, todo mandamiento, toda ley que procede de Dios está en esta palabra, y a través de esa palabra vamos a conocer cada día más y más a nuestro Señor Jesús. Yo quiero invitarle, mi hermano, ahí donde usted está, para que cierre sus ojos un instante, para que usted le diga al Señor: Señor, gracias por tu palabra. Gracias por habernos permitido
conocer esta escritura. Gracias, oh Padre Celestial, por la veracidad, Señor, porque estamos edificados en la roca. Tu palabra es esta roca. Tú eres la roca de nuestra salvación, Señor Jesús. Gracias, oh Dios del cielo, por haber permitido que esta palabra llegara un día a nuestra vida y que la pudiésemos conocer, para que la pudiésemos entender y para que la pudiésemos vivir, Señor. Te alabamos y te glorificamos, Señor Jesús.